corrompido completamente a toda la raza humana. Una vez que falla Adán y Eva, y cae, entonces vamos se está metiendo bastante ruido. Vamos a ver. Ok, entonces al caer a Adán y Eva, todo lo que nace de ellos nace corrompido. Es decir, todo lo que venga después, los hijos de ellos nacen muertos en esa condición que les dijo Dios que iban a morir. Entonces nacen muertos y nacen muertos en una condición incapaces de poder buscar el bien, incapaces de poder intimar con Dios. Entonces, realmente el hombre fue sujeto en pecado una vez de que él en el Edén cae. Lo primero que podemos observar es que dicen las escrituras que Adán y Eva se encontraron desnudos. Eso es importante también, porque cuando nosotros leemos la escritura, lo primero que nos llama la atención, una vez que ya están ellos caídos, porque comieron del fruto, ellos se dan cuenta que están desnudos. ¿Ya? Ellos se vieron que estaban desnudos y corrieron a hacerse, dicen las escrituras, de hojas de los árboles, iban a hacer, pusieron a hacerse ropas con las hojas de los árboles para cubrir su desnudez. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en ese momento que ellos se ven desnudos, algo sucedió. Y eso es a raíz de la caída que ellos tuvieron cuando consumieron el fruto que se les había mandado no consumir. Bueno, se va a cortar en 10 minutos. Si se corta, ya saben, entren con el mismo enlace. Sigamos con el estudio. Ok, entonces nosotros podemos ver y observar las escrituras de que ellos estaban desnudos. Y esto simboliza la pérdida de la santidad que ellos tenían. Eso simboliza la separación íntima con Dios que ellos tenían. Ellos tenían una intimidad con Dios y ahora están separados, ya no tienen esa intimidad. Han perdido completamente la santidad que tenían inicialmente. Ellos tenían la capacidad de vivir a la altura. Ellos no tenían pensamientos inicuos, no tenían inclinaciones malignas, y al ser corrompidos por el pecado, la vergüenza los inundó. Entonces eso es lo que vemos, ellos están avergonzados, ¿ya? Ellos están siendo víctimas del efecto del pecado que los está corrompiendo por la desobediencia. Existen muchos textos que afirman la caída del hombre y quiero compartirle unos cuantos. A ver. Entonces, ok, esos versículos vamos a revisar por aquí. Observemos en Génesis 8:21. Si nosotros buscamos Génesis 8:21, voy a citar Biblia de lenguaje sencillo. Nos dice la escritura, y cuando a Dios le llegó tan grato aroma, tomó la siguiente decisión. Aunque todo hombre y mujer solo están pensando en hacer lo malo desde su niñez, por ninguno de ellos volveré a maldecir ni destruir la tierra como esta vez. Entonces vemos que el ser humano claramente está corrompido. Decía, toda la descendencia de Adán, desde niño, ya nacen con esta maldad, este pecado original. Entonces vemos aquí que Dios afirma que desde su niñez ninguno de ellos hace el bien. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta de que el Señor en su palabra es claro. Desde la niñez todos se desviaron. Vemos también en Salmo 51:5 que nos dice, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Así que vemos que antes de nacer, nos está diciendo el salmista que ya era un pecador. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo es eso posible? Porque realmente un niño no tiene esa capacidad de pensar y ejecutar un pecado, porque realmente ni sabe lo que es el pecado. Entonces, aún así, sin conocer el pecado, él nace
nace caído. Entonces, por eso es que el salmista nos dice que él admite que es pecador desde nacimiento. En el Salmo 58:3 también nos dice que los malvados ya son desde antes de nacer, desde que están en el vientre, ya dicen mentiras, ya son malos desde antes de nacer. Entonces, vemos claramente que las escrituras nos plantea un panorama donde el hombre está desde su nacimiento, desde su caída, está muerto en delitos y pecados, que es como nos dice el apóstol Pablo en Romanos. Entonces, nosotros tenemos que ver que la consecuencia del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, la consecuencia es tan grave que todo el linaje, toda persona que ha nacido desde Adán y Eva, ha nacido en esa condición de pecador. Y por eso es que necesitan una persona que venga a este mundo, haga el cambio completamente de esa naturaleza, y esta persona es la divinidad de Cristo. Esta persona es Cristo mismo, que vino a morir por redimir a todas las personas que creen en él. Pero ese es un tema para luego. Lo que me quiero centrar es que el hombre, si no viene una ayuda de parte de Dios, una salvación de parte de Dios, quedaría en esta condición desde que nace hasta que muere. Por ende, aunque el hombre nace y crece y puede ser una persona buena hasta cierto punto, está siendo juzgada por otras personas que consideran que lo bueno que él es, ya es bueno en base a su perspectiva de justicia. Y la justicia de los seres humanos también quedó dañada, porque todo en el ser humano, una vez que Adán peca y Eva pecan, ellos caen y toda su descendencia tiene completamente un desconocimiento de la justicia plena de Dios y comienzan a obrar mal. Entonces vemos también que el ser humano nunca en su vida busca de Dios, ni tampoco busca su justicia. Únicamente ve por sus conveniencias y si acaso manifiesta una fe, pero espuria. Es decir, aquella confianza que dice tener algunas personas: yo creo en Dios, yo creo a mi manera, yo no soy religioso, pero yo sé que el Señor existe, yo le pido a Él y Él me ayuda. Entonces, este tipo de fe que se conoce como una fe espuria, una fe fingida, es una fe que no sirve para nada. Es una fe en base a un remordimiento de que muchas veces hacemos las cosas mal y sabemos que estamos mal, y sentimos por un ataque de conciencia, algunos la tienen, otros no, que no estamos obrando correctamente, y sabemos que Dios es justo, y cuando necesitamos, cuando estamos enfermos, cuando estamos desamparados, cuando tenemos un problema económico, un problema en el trabajo, etcétera, ahí recurrimos a que existe Dios y comenzamos a querer por medio de Dios resolver nuestros problemas, y eso es un hombre caído queriendo buscar la justificación, pero en la carne jamás la va a encontrar. Nos dice el Salmo 14, de 2 al 3, Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios, pero no hay uno solo que no haya alejado de Dios. No hay uno solo que no se haya corrompido. No hay uno solo que haga el bien. Aquí vemos al salmista claramente decir lo que anteriormente les estaba explicando, ya que hay muchos que dicen conocer a Dios. Aquí dice que no hay nadie inteligente que lo reconozca como Dios, porque para reconocer a Dios no solamente basta con decirlo, porque igual la Biblia nos dice que los demonios creen y saben que existe Dios, conocen a Jesucristo, pero la diferencia entre los demonios y nosotros es que la fe, la creencia y lo que nos sujeta a él, la dependencia, es la que nos salva y nos cambia. Mientras que los demonios y las personas que están en el mundo y no conocen al Señor, simple y sencillamente actúan con su ignorancia. Entonces, por eso dice la Escritura que no hay nadie inteligente. Es decir, inicialmente el hombre no puede, con su inteligencia natural,
recapacitar, entender y comportarse y vivir a la altura de lo que Dios manda. Vemos, el apóstol Pablo cita este salmo en Romanos y le da otro tipo de entonación a las palabras, pero claramente no está haciendo referencia a Salmos 14, 2 al 3. Nos dice en Romanos 3, 10 al 18. La Biblia nos lo dice. Nadie es justo, nadie entiende nada, ni quieren buscar a Dios. Todos se han alejado de él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Perdón. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Entonces vemos claramente que el apóstol está citando lo que habíamos visto en Salmo, que no hay quien busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Por eso es que la escritura es clara en cuanto al pecado original. El pecado original, en resumidas cuentas, es aquella corrupción que está en el núcleo del hombre que le hace producir solo cosas malas y que lo inhabilita para buscar a Dios. Así que es imposible en esta condición lograr el conocimiento pleno de la verdad. Si Dios no hace algo por cambiar esa corrupción que está en el hombre, entonces el hombre está imposibilitado por esa caída, por ese pecado original, para poder llegar y alcanzar el conocimiento pleno de la justicia y la verdad de Dios. Así que la corrupción que está en el hombre los... Ok, entonces estábamos que el ser humano nunca va a buscar a Dios, jamás, no puede, porque está imposibilitado debido a su condición. ¿Cuál es la condición? Está muerto porque comió el fruto. La Biblia es clara, clara, clara. El Señor le dijo a Adán y Eva, el día que coman el fruto, morirán. Esa muerte ha venido a ser el inicio de la corrupción radical que está en el hombre. El hombre, una vez que él come del fruto, desobedece a Dios, queda desnudo, sin santidad, sin posibilidad de intimar con Dios por su propia cuenta. Entonces, lo que sucedió en el Edén es tan grave, es tan letal, que ha venido ese veneno, esa corrupción a hacerse presente a cada descendiente de Adán y Eva. Es decir, que todos los que estamos aquí en esta reunión, todos los seres humanos, los niños más bonitos que nosotros vemos, nacen en esa condición. Así que no hay nadie justo, ni aún uno. No hay ningún bebé que pueda ser justificado en inocencia delante de Dios, porque ya trae ese pecado de herencia. Aunque él no ha pecado completamente, nosotros conocemos que un bebé es imposible de que él ni siquiera caminar puede, ni siquiera con costo está aprendiendo a moverse, pero ya él trae la semilla corrompida por la desobediencia, porque las escrituras claramente nos dicen que Dios encerró todo bajo pecado, y luego vamos a ver ese término, ya, porque es importante entender el por qué, porque ahora viene la siguiente parte, porque Dios permitió el pecado, y ese yo creo que es otro tema, pero quiero un poquito rayar eso, rascarlo por encima, porque es importante entenderlo, ya, porque nosotros vemos el pecado original. Es clara la doctrina, nos muestra las escrituras de que el hombre quedó inhabilitado por la caída. Entonces nos hacemos la pregunta, si Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, es un Dios bueno, es un Dios perfecto, ¿por qué permite el pecado? Entonces, ahí es donde muchas veces he tenido la oportunidad de compartir las palabras con ciertas personas que vienen y me dicen, no, Dios jamás haría esto y lo otro, pero entonces nacen ciertas preguntas y ciertas dudas que tienen todas las personas. Es normal tener esas dudas porque se nos viene a la cabeza si Dios es justo, si Dios es bueno y perfecto, porque permitió el pecado, porque Dios perfectamente pudo, número uno, haber evitado de que la serpiente estuviera en el Edén, haber sacado a Satanás del Edén, lo hubiera puesto en otro lugar. Número dos,
pudiera haber evitado en el momento que Eva estaba siendo tentado, haber enviado un ángel, pudiera haber evitado de que sucediera esa caída que iba a corromper a toda la raza humana. Ya, pero ¿qué nos dice la Escritura? La Biblia nos revela el porqué. Dice que la Escritura, dice claramente, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. Es decir, Dios, nosotros hemos leído y muchas veces escuchamos en las iglesias que nos dicen el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Si no había pecado en el Edén, si no había una caída del hombre, ¿para qué iba a ser inmolado el Cordero? ¿A quién iban a salvar? ¿A quién se iba a salvar? ¿Ya? ¿Quiénes iban a tener fe en él? ¿Quiénes iban a creer para ser salvos? Entonces, Dios tenía un plan, un propósito desde un inicio. Y él permite la caída con el propósito de la adoración a su hijo. Todo tiene un plan. Aquí no es que se le salió de las manos, no es que lo hizo por casualidad. Es más, muchas veces yo le he dicho a las personas, vengan y lean Apocalipsis. Satanás es el único entre el falso profeta, ¿verdad? Tenemos el falso profeta y el anticristo que son lanzados al lago de fuego, pero Satanás es el único que es encerrado. ¿Por qué no fue lanzado también? Lo encierran y luego al final del milenio lo vuelven a soltar para que vaya a probar a toda esa gente que se reprodujo en el milenio. Entonces, hagan la inferencia. Dios tiene planes y propósitos. O sea, no es que Dios no lo pudo haber mandado al lago de fuego juntamente con el falso profeta, ¿verdad? Y el anticristo, sino simplemente Satanás ha venido a ser, de cierta manera, algo que Dios utiliza, ¿verdad? Utiliza sin él ser el autor de la maldad, sino para sus más exhumos propósitos, más excelsos propósitos. Entonces, Satanás al final ha sido siempre un títere en las manos de Dios. Ha sido un títere, sin embargo, cuando digo un títere, no es que Dios lo está instruyendo, Satanás, haz esto, haz lo otro. Simplemente pone a Satanás en el lugar donde tiene que estar para hacer las cosas en base al propósito de Dios. Y eso se escucha un poco escandaloso porque muchos van a decir, entonces me decís que Dios es malo, que Dios comienza a tener iniquidad en la cabeza, en la mente, pero al final nuestra mente finita nos imposibilita ver más allá, porque nosotros, nuestra justicia no es la misma justicia desde la perspectiva divina. Así que nosotros tenemos que limitarnos a ver las escrituras, leerlas y comprenderlas espiritualmente. Y hay cosas que son muy profundas que no debemos de venir y hacer inferencias que no son. Debemos de entenderla tal cual como está. Satanás estaba en el huerto, Dios lo pudo haber sacado y no lo hizo. Ahí está. Satanás desde que pecó, se halló maldad en Satanás y no fue destruido. No lo destruyó. Los ángeles fueron encerrados, Satanás pecó y no fue encerrado. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que entender que es en base a un propósito. Claramente, aquí, si nosotros decimos que Dios es un Dios completamente soberano, no hay nada que esté suelto al azar, no hay nada que sea improvisado. Todo tiene un propósito. Entonces leemos en Romanos 11, 32 al 36, las escrituras que nos dicen, porque Dios, escúchese bien, Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y aquí es claro, ¿verdad? Dice que encerró a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Ahora, aquí no estoy hablando de universalismo, porque si nosotros entendemos esto como universalismo, entonces, ¿cómo podemos entender de que hay gente que se va al infierno? Okay. Los que se van al infierno son los que no creen, ¿ya? Los que se van al infierno son las personas que no fueron limpiados de esa corrupción. Todos estamos muertos en delitos y pecados, estamos corrompidos. ¿Cómo es posible que nosotros nos limpiemos? Ahí es donde viene la obra de Dios, ahí es donde viene lo que nos dice misericordia. Aplicó a todos. Cuando dice todo, es que de un todo general, Dios viene a manifestar a cualquier persona de tribu, nación, lengua, no importa, Él ha manifestado su gracia. No hay acepción de persona en cuanto a elegir de cualquier pueblo a una persona para manifestar su gracia. Sin embargo, sabemos que Dios es un Dios que elige, un Dios que tiene una elección, un plan. Entonces, en base a esa elección, Él hace su escogencia a quien manifiesta su gracia, porque ya sabemos que la prerrogativa divina es lo que le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera
y me compadeceré del que yo quiera. Al final no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de la misericordia de Dios. Entonces vemos en esta escritura, en Romanos 11, 32 al 36, que nos dice que está encerrado todo en desobediencia para mostrar misericordia a todos, y hace una exclamación el apóstol, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Entonces, que es claro, Pablo, ya que hay una profundidad de la riqueza de Dios en cuanto a lo que él piensa y hace. Sus juicios no pueden ser sometidos a un interrogatorio, a un jurado humano para poder decir de que si es bueno o es malo, porque la justicia de Dios es absoluta. Es decir, lo que hace Dios es justicia. El hombre, lo que él sabe que es justo, busca cómo hacerlo. Pero en cuanto a Dios, lo que Él haga es justo y punto. No hay un patrón en cuanto a Dios que Él tenga que limitarse a nada, porque lo que Él haga es perfecto, es justo y absolutamente hay una perfección absoluta en Dios. No hay nada que lo haga mal. Así que nosotros vemos en las Escrituras que no hay nadie que pueda entender la mente de Dios. Y si Él ha determinado desde un inicio crear todas estas cosas, ha determinado la caída del hombre en base a su plan, que era que los que creyeran en Jesucristo fueran salvos, al final no hay nadie que pueda venir aquí y reclamar el por qué. Entonces, debemos de entender claramente la escritura cuando nos dicen de que el hombre está muerto en delitos y pecados y que no hay manera, completamente es imposible de que el hombre pueda llegar a Dios. Si el hombre no hubiera caído en el Edén, si el plan de Dios hubiera sido distinto, entonces sí, cada quien tendría libertad, como lo tuvo Adán, de hacer el bien o el mal. Por eso se le puso esa condicional. Dios le dijo, el día que comas de ese fruto, el día que comas de ese fruto, morirás. Él eligió comer del fruto, él eligió morir. Él tuvo la capacidad de haberse resistido, pero no lo hizo. Así que en base al plan de Dios, Adán cae y toda su descendencia con él para hacer posible que él, al encerrar todo en pecado, tenga misericordia de cada descendencia de Adán, de cada descendiente de Adán, conforme a sus más elevados propósitos. Así que concluye este tema. Vamos a dar paso ahora al otro tema, que es libre albedrío, porque nosotros entendemos de que si Dios viene y nos hace entender por la escritura que el hombre está caído, que tiene una corrupción interna, su núcleo está dañado, entonces, ¿cómo puede tener una libertad para poder decidir lo bueno, hacer lo bueno? Entonces, debemos de entender qué es el libre albedrío realmente, o si existe, no existe, y para qué existe. Entonces, tal vez, hermano Jairo, bendiciones a todos. Antes de pasar al tema, no sé, Fofo tenía una pregunta. Estaba hablando Fofo preguntaba si el pecado o la caída había iniciado en el Edén. No sé si la vas a responder, Jonathan. Y antes de que la respondas, yo quiero hacer también un pequeño comentario. Yo creo que las personas o el tradicionalismo hace mella o le cuesta entender un poco lo que es la caída del ser humano o la depravación o el pecado original, basándose de cierta forma o creándose duda en ciertos textos. Por ejemplo, Mateo 19:14, cuando Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un texto atrás, un capítulo atrás, en el 18, Cristo dice, bueno, el que no sea como uno de estos pequeños no puede entrar en el reino. Entonces de ahí muchas cosas o muchas prerrogativas, muchas dudas acerca de que tal vez en los niños hay inocencia o algo así, pero realmente en los niños tampoco hay inocencia, incluso ellos también, como dice, pues, estuvo hablando Jonathan del Salmo 51:5, ellos igual nacen en pecado y nacen condenados, nacen en condena.
Y cuando Jesucristo está hablando de que el que entre para entrar al reino tiene que ser como uno de estos pequeños, o dejen que los niños vengan a mí, no se está refiriendo a que los niños son inocentes de pecado o no están en condena, sino que nosotros tenemos que ponernos o contextualizarnos en el tiempo en el cual Jesucristo está hablando. Dice la Escritura en Gálatas que él nació de mujer y nació bajo la ley. E igual él se sujetaba a la ley por el tiempo donde él estaba viviendo. Y yo creo que desde ahí tenemos que partir en la explicación en cuanto a esos textos. Porque, por ejemplo, cuando Jesucristo está diciendo de que el que no es como uno de estos pequeños, o dejad venir a los niños, venid a mí, estaba hablando, o nosotros podemos contextualizar que el niño se calificaba como el que era menor de 12 años, que aún no había pasado el examen de la ley, y la ley no podía señalarle. No estaba hablando de que el niño era inocente, no, sino que se estaba refiriendo a que la ley no podía juzgarle, no podía señalarle, porque la Escritura dice que donde no hay ley, entonces no se inculpa de pecado. A eso se estaba refiriendo cuando Jesucristo les está diciendo, el que no sea como uno de estos pequeños no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que les está diciendo, para que ustedes puedan entrar al reino, la ley no tiene que señalarlos. En base a eso es lo que Cristo está hablando de ese texto. No está hablando acerca de la inocencia. Ahora, una pregunta. ¿Y quién en los tiempos de Cristo o en este tiempo no hubiese sido señalado por la ley? ¿Creen ustedes que existía alguien o existirá alguien que no sea señalado por la ley? Yo creo que no, absolutamente todos. Entonces Cristo estaba hablando de la justicia que también él venía a cumplir en la cruz. O sea, morir, nacer bajo la ley para salvar a los que estaban bajo la ley. Entonces a eso se está refiriendo el texto cuando dice dejad que los niños vengan a mí, o que el que entre los reinos tiene que ser como uno de estos pequeños. Está hablando acerca del señalamiento de la ley, de la inculpa de pecado. No está hablando de la inocencia. Como dice Jonathan, desde niño igual forma vienen condenados. Así no sé es. si le vas a responder a Fofo acerca de su pregunta. Él estaba preguntando si cuándo había ocurrido la caída, si fue en Edén o tuvo otros trasfondos. Bueno, el centro, el pecado original, lo que estamos exponiendo, se dio en el Edén, porque si hablamos del inicio del pecado, pues ya sabemos que Satanás fue el primero en el quien hubo pecado, donde nació el pecado en sí, en el corazón de Satanás. Entonces se encontró el mal en el querubín protector, y una vez que Satanás peca y cae, entonces viene la maldad y comienza el programa de Dios a hacer todo. Pero la caída del hombre, lo que nosotros nos estamos enfocando ahorita es la caída radical del hombre, la depravación total que se les conoce como doctrina, que se da en el Edén. Entonces, esto se da en el Edén claramente. Aquí es donde el hombre, una vez que él come del fruto, muere. O sea, el hombre tenía, antes de caer, una condición distinta, una comunión con Dios, hablaba con Dios diario, vivía con Dios, hacía las cosas bien que agradaban a Dios. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que después le es imposible al hombre, una vez que cae, de hacer lo bueno. Así que en sí, la doctrina del pecado original se encierra y se centra en la caída de Adán y Eva en cuanto a la desobediencia y la inhabilidad por parte del hombre de poder hacer lo bueno. Entonces, sí, o sea, se dio en el Edén meramente. Ya si hablamos del origen del pecado, ya ese sería otro tema. Tendríamos que verlo desde la perspectiva, pues, de la caída de Satanás. ¿Cómo fue que él pecó? Hermano, tenemos otra pregunta, la hermana Yaosca. Dice, si la caída de Adán ya estaba establecida y que tenía que pasar desde antes de la fundación del mundo, me imagino que se refiere a la mente de Dios, en este caso la decisión, ¿por qué Adán tenía la capacidad de resistir? O sea, Adán tenía la capacidad de resistirse a caer y no lo hizo. ¿Acaso la caída de Adán dependía de él, sí o no? Pregunta a la hermana. La realidad de las cosas es que Dios ya sabía que Adán iba a caer, porque le puso nada más y nada menos que al padre de la mentira. O sea, no hay nadie que se le resista a Satanás. Y hasta el día de hoy nosotros luchamos y muchas veces nos vamos en ellas conociendo la verdad.
Ya a veces pecamos. ¿Se imaginan? Satanás subió al tercer cielo y se llevó con él la tercera parte de ángeles. Ángeles que son superiores en poder e inteligencia a nosotros. Y aún así logró convencerlo. ¿Cómo no va a convencer a un ser humano? ¿Cómo creen ustedes que no va a hallar las palabras prudentes para convencerlo? Dios sabe lo que es Satanás. Y por eso Satanás estaba en el huerto con un propósito. Dios sabía lo que iba a suceder. Aunque Adán quisiera haberse resistido, no lo iba a poder hacer. Eso es imposible porque la debilidad que tenía el hombre ante ese querubín que estaba ahí, que es Satanás, la maldad pura, el rey, el padre de la mentira, era imposible que un ser humano lograra resistirse. Si no se le resistieron los ángeles, mucho menos un ser humano que es inferior. Entonces, Dios sabía que iba a suceder, Dios sabía que iba a suceder y sabía también que Satanás era el que iba a estar allí, el adecuado para ponerlo ahí para que lo lograra. Entonces es imposible pensar de que se iba a resistir. O sea, quizás Tengo una nosotros pregunta. hacemos la inferencia, ¿verdad? Podemos hacer la inferencia de que, a ver, ¿cuánto tiempo estuvo Adán en el huerto? Y sabía que estaba el árbol, ¿ya? Y no pecó. Pero sin embargo, después vemos que la mujer es la que cae, ¿verdad? Tengo Y una luego la pregunta. mujer, sí. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Lawrence. Estoy aquí desde España con nuestro hermano Luis Torres, que está por ahí también dando guerra en España. Una pregunta. Realmente lo acabas de reafirmar, pues lo acabas de recorregir, porque el hombre no cae bajo la tentación de Satanás, sino la tentación de Eva, la mujer, porque la mujer fue tentada por Satanás, y el hombre no fue tentado por el diablo, sino por la mujer. Y creo que esta pregunta va conectada con la exposición de Jairo. El hombre, sabiendo que Dios antemano, que el hombre iba a caer, pero tuvo la opción de decidir, porque incluso al ser tentado por la mujer lo tuvo que convencer. Para convencer tenés que tener cierto criterio de decir, no está bien. Sabemos que cayeron, vale, el hombre pecó, el pecado vino al hombre, nacemos con la naturaleza caída, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, dice la Biblia que no se encuentra nadie justo, no hay nadie que haga el bien, pero tenemos el concepto, o se tenía el concepto de que aún tenemos esa capacidad de elección, pero no para lo bueno. ¿En qué se refiere lo bueno? Si yo sé que lo bueno es venir es reconocer, es estar en Cristo Jesús, no mirar a Cristo como el Salvador, como verlo como, pero sí tenemos la capacidad de ver lo malo y adquirir lo malo para uno mismo. Entonces, la exposición de libre albedrío en sí, también Satanás tenía una capacidad de digerir o de tener una opción y también de decidir hacerlo o no hacerlo. ¿Hasta qué punto llega nuestra capacidad de decisión? Sabemos que el hombre no puede estar en Cristo por sí mismo, sino Cristo lo llama o lo busca. Tema lo tiene que abordar Jairo, porque ese ya sería el tema de Jairo. Ya, yo podría adelantarme, pero yo creo que le echo a perder su posición, porque nos vamos a centrar en hablar de lo que Jairo va a hablar. Este tema va unido, va uno junto al otro. Pues por eso es que decimos unirlo. Una es la caída, ahora que está caído el hombre, ¿qué pasó? El hombre, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Tiene libertad, porque realmente yo tengo libertad. Yo me puedo levantar de esta silla y me voy, ¿me entiendes? Pero esa libertad es libre albedrío para hacer las cosas, pero las cosas espirituales, ahí es donde vamos al asunto. Una cosa es tomar una decisión, me compro un celular, marca tal, bebo agua en vaso, en una pichinga, me bebo una Coca-Cola o me bebo una Pepsi-Cola. Esa libertad no es lo no, lógico que no. Hay una libertad espiritual. El hombre quiere buscar a Dios y por sí mismo no puede. Ah, sí. Entonces, Jairo, sería bueno que entré ya pues en materia. Ok. Vamos a hablar un poco acerca del libre albedrío. Hice unas anotaciones que me parecen, pues, opino que son un poco interesantes. Y es que la mayoría de las personas
o el 90 o el 100% de las personas dicen creer en una libre voluntad o en un libre albedrío, como se conoce, ¿verdad? Popularmente. Pero yo creo en este caso de que en este tema hay una fuerte confusión, o sea, porque no sabemos en sí o no tenemos o no hemos adquirido, yo creo, no hemos organizado el concepto realmente de que es un libre albedrío. Y quiero tocar un versículo importante o un versículo clave que está en Génesis capítulo 1 para seguir con la secuencia de Jonathan. En Génesis capítulo 1, verso 28. Ahí Dios le da algo o le da algo importante, un toque de importancia al tema que nos concierne. Y dice así el texto: y los bendijo Dios y les dijo, hablando cuando ya crea el ser humano y le va a dar su cargo, y le dice: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, y aquí está la palabra que quiero tocar, y subjuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Esa es la palabra que quiero capturar de ese texto. La palabra subjuzgar. ¿Por qué quiero hablar de ese? ¿Por qué quiero tocar ese texto? Porque cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a la raíz de la palabra libre albedrío, nos encontramos de que libre albedrío es un vocablo, viene del vocablo arbitrium, es un texto importante, o albedrío. Y arbitrium, que es latín, significa capacidad de juicio o capacidad de discernimiento. Capacidad de juicio o capacidad de discernimiento. Eso es lo que significa en sí la palabra libre albedrío. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay muchas personas que confunden, como estaba hablando, opinando Lauren también, de que libre albedrío se trata de escoger el zapato que me voy a poner yo hoy, o se trata de la camisa que me voy a poner, o si voy a usar gorro, si voy a usar lentes. Pero no, cuando el libre albedrío se trata específicamente de tener juicio, de ser juez o tener discernimiento. Yo creo de que Adán, antes de la caída, tenía un poco de, o Dios lo había capacitado de juicio para poder sujuzgar la tierra, para poder cumplir el mandato que Dios le había dado específicamente a él. Ahora, nadie niega que el hombre tenga una voluntad, esto es decir, una facultad relativa para escoger lo que él quiere decidir, lo que decía Jonathan: si él quiere levantarse, se levanta, si no, no. Pero alguna vez hemos reflexionado en lo deplorable o deplorable, por decirlo así, debilidad de la voluntad o la débil voluntad que tiene el ser humano. O sea, alguna vez nosotros nos hemos puesto a meditar realmente en la depravada voluntad que tiene el ser humano. Como decía Jonathan, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ver un caso de que los hermanos de José vendieron a José libre por su libre voluntad, ¿sí o no? Lo vendieron por su libre voluntad, pero al final nos damos cuenta, ya cuando José está en el gobierno ahí en Egipto, nos damos cuenta de que cuando José le está confrontando a sus hermanos, él les dice: no se preocupen, le dice, que todo esto fue porque Dios lo había planificado así para que yo llegara al trono y poder ayudarles a ustedes. Entonces ahí nosotros podemos ver que realmente la voluntad que tiene el hombre, uno, es depravada, y dos, siempre está sujeta al plan eterno de Dios o al propósito eterno de Dios. Siempre la voluntad del ser humano está sujeta al plan de Dios. Y hay algo interesante que encontré por acá. La palabra cuando habla, o sea, la palabra cuando el escritor de Génesis habla de sujuzgar, es la palabra hebrea rada, que significa
pisotear, subjugar o específicamente destrozar. Es algo interesante. También significa consumir, dirigir, dominar, dominio, enseñorear, mandar, marchar, señorear o tomar. Eso es lo que significa la palabra rada o juzgar, que es la facultad que Dios le da al hombre antes de darle la labor de estar sobre la tierra o antes de ponerlo sobre la tierra. Esa es la facultad. La pregunta es esta: ¿será que el hombre en su depravada naturaleza o el ser humano tiene la capacidad de juicio sobre sí mismo? ¿Será que el hombre fuera de Jesucristo o aún los que nos consideramos que estamos a diario perfeccionándonos en el Señor y meditando en su palabra o estamos apegados a la doctrina, creemos que somos poseedores de la verdad? ¿Será que nosotros de igual forma tenemos la capacidad o el juicio de poder sujuzgarlo aunque sea nosotros mismos? Sí, Laura. Mira, yo creo que, bueno, no es que creo, estoy seguro que el término libre albedrío es algo que se ha venido como que a corromper el pensamiento cristiano y ha venido a poner como que en duda, en tela, lo que es Dios realmente. No, el libre albedrío como libre albedrío no existe, porque si hablábamos de libre albedrío, entonces el hombre tiene la capacidad de decidir ya estando, no estando con Cristo Jesús, de su futuro o no su futuro. Entonces, si decimos que el hombre tiene libre albedrío, entonces le quitamos la capacidad de omnipresencia, omnipoder y de todo de Dios. Al decir que yo puedo o yo tengo estar o hacer cosas, entonces estoy diciendo que Dios entonces no tiene todo en control. Le estoy quitando la omnipresencia del Señor que está en todo tiempo y en todo lugar, que rompe el estado físico del pasado, presente y futuro en un concepto relativo. También, si digo que el hombre tiene libre albedrío, le estoy quitando el poderío de Dios de hacer las cosas y de actuar en el hombre. Realmente nosotros solo somos lo que Él desea que seamos, y nos pone en nuestro camino las cosas que nos hacen más fuertes estando en Él y las cosas que necesitamos en Él. Igual para el hombre que no está en Cristo, igual para todos. Él tiene un plan, proyecto y estatuto desde un principio que nace, desde antes de nacer hasta tu final. Tu principio y tu final lo maneja Dios desde un principio, y el concepto, por eso libre albedrío no lo meto en mí, no tengo ese concepto, porque entonces no le daría ese poderío realmente de Dios hacer todas las cosas. Así es. Y de hecho que está claro, o sea, decir que el hombre o relativamente tuviera un libre albedrío, estaríamos hablando de que el ser humano tiene capacidad de ser juez. Entonces estaríamos totalmente fuera o errando el blanco en su totalidad. Javi. Jairo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Si el libre albedrío no aparece en la Biblia, porque realmente no aparece en la Biblia, esa palabra en sí. Así es. Entonces, ¿en qué momento nosotros, o en qué momento el ser humano, o la iglesia, bueno, podemos ponerlo así, pues, ¿en qué momento el ser humano y la iglesia adopta esa palabra o adopta ese comportamiento de decir que tiene libertad de hacer lo que ellos quieren? ¿Ya? Porque si no aparece, si no existe esa palabra, entonces, ¿en qué momento comenzamos a arrastrarlo? ¿Ya? Arrastrar todo eso, esa palabra, y hacerla propia de nosotros. ¿Ya? Y tenerla, porque es una palabra que no es bíblica, es antibíblica, se podría decir. Así. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento Ajá, sí, sí. De hecho, que el libre albedrío surge también con la Iglesia Católica, hermano. Cuando se propaga lo que se conoce como el cristianismo,
como religión del mundo antiguo o como religión del imperio, que es lo que nosotros conocemos como, o lo que se conoce como el universalismo. Ahí es donde surge realmente el libre albedrío, porque de hecho que el libre albedrío lo que trata es decir que la voluntad del ser humano es libre y que ciertamente nosotros decidimos el curso de nuestra vida. Realmente lo que hace el libre albedrío es trastornar la palabra de Dios o la doctrina bíblica y poner al ser humano como el centro de su propia vida, como el centro de su propia elección o como el dueño y cursor de la Biblia. Yo creo que si leemos, si alguien tiene Biblia por ahí, leemos Proverbios capítulo 16, verso 9, nos vamos a dar cuenta de un texto poderoso que Dios habla, inspiró a Salomón. Y dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oigan otra vez el texto. Mas el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La pregunta es, ¿por qué Dios habla de enderezar los pasos del hombre? ¿Por qué hace inferencia a esto el texto? Porque no está diciendo de que el hombre escoge algo bueno o escoge algo malo. Simplemente está diciendo el corazón del hombre piensa su camino. Mas Jehová endereza sus Va a pasos. cortar y nos volvemos a conectar, Jairo, ¿viste? Okay. Se va a cortar ahorita. Vamos a volvernos a conectar de nuevo. Y ahorita falta menos de un minuto y seguro nos bota. Bueno, volvamos a entrar. No importa. Está bien. Nos quedamos en stand-by todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, estamos. Se están conectando todos, se están conectando todos. Todo. Sí. Creo que esta es la última ronda. Ay, Sí, otros 40 minutos, sí, ya serían los últimos. Sí, qué lástima que se ha tenido que ir cortando y todo. Es que la verdad que así no funciona. Tenemos que buscar o el premium de Fred o hacerlo con Team. yo creo que vamos a tener que... ¿Y a qué se debe que se corta? Es que no, Es que esta estamos versión de Zoom es la gratuita y solo permite 40 minutos, reuniones gratuitas. Fred tiene el Pro, ya. pero no sabíamos, pues. yo creo que se la vamos a tener que secuestrar, la cuenta pro de Sí, hombre, Fred. que haga él la reunión, Jairo. Si él hace la reunión, ya está, eso es todo. Ahí quedamos dentro y después se puede salir él, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que sí, pues se puede salir él. Una vez que nos deje entrar a todos.
Leíste Proverbios 16, que 16:9. De igual forma, vamos a leer también el verso 1 y el verso 2 siempre del capítulo 16, pero vamos a esperar que los hermanos ahí se conecten para los que vayan entrando ahí. Sí. El hermano Pavel me dijo de que no se pudo conectar porque terminaron tarde la reunión allá de la Concha, pero Sí, que le pasáramos la grabación para subirla a la página para los hermanos. sí. Lo único que va a hacer, vas a tener que editarla, porque serían 3 tucos ya. Sí. A Está grandes citas. segmentado. Correcto. No, lo que pasa es que son anuncios. Un comercial. No, no creas, algunos se cansan. Me imagino que los que no van a volver a entrar ya deben de decir, ya me sacaron, capaz y la agarra con nosotros, que nosotros somos los malos que los estamos sacando, o sea. Por eso es que yo dije, se va a acabar el tiempo. O capaz creyeron que era mi culpa, o sea, los estoy sacando y metiendo. A decir, este hermano no es serio. Hay 9 hermanos conectados. Sí, los 9. ¿Qué Sí, pasó? pero éramos más. Bueno, arrancamos con 17, y se fueron mermando ahí. Sí. Ya los demás con su libre albedrío se fueron a otro lado. No perseveraron hasta el final. Ya perdieron la salvación. ¿Quién cabe? Entonces, continuamos, pues. Seguirle. Ok, entonces, cuando Dios hace esta preposición, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza su paso. De igual forma, ya da la respuesta. Jehová endereza su paso. ¿Por qué? Porque el hombre únicamente lo que puede hacer es escoger el mal. Y no porque el hombre tenga una elección, no porque el hombre tenga un camino de decir aquí, bueno, voy aquí o no voy aquí, en cuanto a lo que reconocemos como el libre albedrío. Pues como bien dijo Luis, no hay libre albedrío, no existe como tal, como terminación. Pero ¿por qué siempre el hombre escoge continuamente el mal? Porque simple y sencillamente esa es su naturaleza. Como el ser humano desde la caída de Adán ya nace muerto en delitos y pecados, como lo dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 1, entonces como no hay nada, absolutamente nada bueno en el hombre, ¿cómo puede escoger el hombre algo bueno si en él no hay nada bueno? Entonces como que ahí como que el libre albedrío no calza o no entra la libre voluntad. Simple y sencillamente el hombre, el ser humano por naturaleza escoge lo malo porque él en sí es un ser malo, es un ser de maldad, es un muerto. Él está dirigido siempre, simple y sencillamente por su naturaleza. Es como lo que decíamos el día de ayer en la reunión. Si vos agarras un cerdito, un chancho, y lo bañás, lo limpias, pero al otro lado del patio hay un lodazal, ¿qué va a hacer el cerdo? Se va a ir a enredar se va a meter al lodazal. Y para él eso está bien. O sea, nosotros los seres humanos, por nuestra naturaleza caída y por nuestra naturaleza pecaminosa, ni siquiera tenemos el juicio para saber qué es bueno y qué es malo. Y es lo que los hijos de Dios vamos adquiriendo conforme vamos estudiando su palabra. Es lo que Dios viene formando en nosotros conforme vamos adentrándonos en su doctrina. O sea, el propósito de Dios con la doctrina es poder ir teniendo el juicio poco a poco conforme vamos conociendo a Dios. Y es lo que, por ejemplo, el escritor de Hebreos se lo recalca ahí a los hebreos en el capítulo 5, verso 11, donde les dice, ustedes ya debiendo ser maestros, dice, veo que todavía tienen necesidad de leche, le dice, porque el que es experto en la palabra, le dice, parafraseando, es el que tiene el discernimiento y conoce lo que es lo bueno y lo malo. Pero él recalca que este conocimiento o este discernimiento se adquiere única y exclusivamente a través del estudio de la doctrina. Esto se adquiere única y sencillamente a través del conocimiento de Dios. Conforme nosotros vamos estudiando y adquiriendo conocimiento y adentrándonos a la doctrina, y la doctrina empieza a ser mella en nosotros, empieza
a crear el carácter de Jesucristo en nosotros, entonces es ahí donde nosotros estamos o empezamos a aprender juicio, empezamos a tener el discernimiento o a conocer qué realmente es lo bueno o qué realmente es lo malo. Pero mientras estamos fuera de Cristo o mientras no nos adentramos en la doctrina, entonces el ser humano hace lo malo y para él cree que es bueno. Y es ahí donde vamos a leer este Proverbio 16, pero el verso 1 dice: ¿Qué pasó? el hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y viene el capítulo, el verso 2 y dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Oiga lo que dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. O sea, el hombre puede creer que él está haciendo bueno, pero realmente cuando lo ponemos dentro del espejo o nos confrontamos a nosotros mismos con el espejo de la doctrina o de la palabra, nos damos cuenta que igual estamos orinando fuera del huacal. Todas las decisiones que hemos tomado de igual forma son malas o nos afectan o están siempre siendo influenciadas por nuestra mala naturaleza o por nuestra naturaleza perversa. Y dice la siguiente parte del verso: pero Jehová pesa los espíritus. Dice el texto: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero cuando venimos al Señor, entonces realmente ahí es donde Él nos pesa. En su palabra es donde Él nos pesa. Entonces, yo creo que realmente la Biblia no habla de un libre albedrío, no expresa un libre albedrío, ni una libre opinión que el hombre pueda tener en lo absoluto. Diga, Luis. Bueno, la Biblia, lo que yo he leído, que el hombre nace esclavo del mundo, de la carne y de Satanás, ¿no? ¿Ya? Son los tres esclavos que el hombre tiene. La voluntad, pues, está esclava a eso, ¿no? Entonces entiendo yo que por eso no existe el libre albedrío, ¿no? Ni llegará a existir, y tenemos que también sacarlo. A veces nosotros los cristianos lo mantenemos de vez en cuando, lo sacamos como que es algo propio de nosotros, y eso no es así, pues, ¿no? Porque Así realmente tenemos tres esclavos, ¿no? Y creo que más que todo, las buenas decisiones que el ser humano llega a tomar en su vida, sea cristiano o no sea cristiano, creo que esas buenas decisiones están siendo influenciadas por el muro de retención divino. Creo que si Dios llega a quitar ese muro de retención o lo que conocemos nosotros como gracia común, el hombre se va al despeñadero. Creo que el ser humano que es buen padre es por gracia común. Creo que el ser humano que es buen hijo es por gracia común, sea cristiano o no sea cristiano. Creo que la persona que hace un bien o le da de comer a un pobre o se le mira aparentemente alguna buena acción o alguna buena decisión es simple y sencillamente por su gracia común, por la gracia divina de Dios común en el hombre. Dígame, Lauren. Bueno, realmente la Biblia establece y dice que, como acabas de decir, que el Dios pone los pasos del hombre, no los ordena. Correcto. Ahí mismo en Proverbios también habla, sé que Proverbios 20:24 habla sobre esto también y hace una pregunta, ¿no? Dice que Dios endereza los pasos del hombre, que por eso el hombre no entiende su caminar. El hombre actúa y hace bien pensando que es su libre albedrío, pero no sabe realmente que Dios está poniendo el querer como el hacer, no solo en el cristiano, sino lo hacen en toda la humanidad. Dios pone el querer como el hacer tanto en tu vida como en la vida de cualquiera. Así de sencillo. Entonces el hombre cree que porque como hace y decide por hacer cosas que realmente no entiende, que realmente no es ni él, es Dios actuando en el hombre realmente. Así es, correcto. Les voy a poner tal vez un ejemplo un poco duro, pero yo creo que es el más similar. Por ejemplo, naturalmente o secularmente se dice
el amor más cerca al amor de Dios es el amor de la madre. Ustedes más cuando se aproximan esas fechas de mayo que dicen es que el amor de la madre, pero no, realmente la Biblia califica el amor de la madre como uno de los amores más corruptos que existen. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Lauren comete un delito que va contra la ley divina o contra las leyes terrenales y merece ser juzgado, merece ser condenado, ¿qué es lo que hace tu mamá, Lauren? Si ella tuviera la oportunidad de esconderte y que no enfrentes la ley, ¿qué es lo que hace tu mamá? Y pues me esconde y ahí quedamos. Esconde. Entonces, al final y al cabo, es un amor leudado, es un amor corrupto, es un amor que aparentemente para los hombres es bueno, pero realmente cuando nos ponemos ese amor ante la ley divina o ante el espejo de la gracia, entonces nos damos cuenta que es corrupto. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que no va sujeto a la voluntad divina. Es por eso que Cristo habla, sí, Cristo, el Espíritu de Cristo, habla por medio del profeta Isaías y dice de que toda vuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de mí. O sea, todo lo que a ustedes les parece bien, para Dios es una porquería, es como una toalla sanitaria usada, hedionda. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces, esas son las cosas que muchas veces el mundo y no va a entender nunca. Que el hombre no tiene una voluntad, que el hombre actúa dentro de lo que él conoce como su voluntad, pero realmente él está actuando en su naturaleza muerta, en su naturaleza perversa y depravada. Y que las pocas cosas que realmente el hombre llega a ser buenas son simple y sencillamente por causa de la gracia común de Dios. Pero el hombre no tiene libre albedrío, no tiene capacidad de escoger y no tiene capacidad de juicio. Amén. Amén, hermano. Es importante recalcar, digamos, en Lucas 12:18, ¿verdad? Cuando vemos a aquel hombre, dice la Biblia, entonces se dijo, esto es lo que voy a hacer, dice, tumbaré todos mis graneros y los haré más grandes. Así podré guardar ahí toda mi cosecha y todo lo demás. Me diré a mí mismo, tienes bastante acumulado para muchos años, entonces tómalo con calma, come, bebe y diviértete. Pero ¿qué sucedió? O sea, realmente en la libertad de él, ¿qué es lo que iba a hacer? Glotonería. O sea, vos sabés, o sea, es un hombre que vemos su naturaleza, ¿cuál es? Acumular, como muchos hoy en día. Ya, el hombre hoy en día viene y busca cómo ahorrar, meter dinero al banco, su confianza está en el dinero, no importa lo que haga, pero al final buscar cómo pisotear a la gente, pasar por encima de quien sea y lograr acumular sus bienes. Pero ¿qué le dice el Señor? O sea, Dios determina todo. Al final él no iba a poder gozar eso que él había querido hacer. Él había imaginado de todos sus frutos, de todos sus bienes, haberlo gozado. Pero le dice el Señor, pero Dios le dijo, tonto, esta noche morirá y entonces, ¿quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue mucho para sí mismo, pero no es rico ante los ojos de Dios. Entonces, esa riqueza solamente puede ser dada por la gracia de Dios, el entender las escrituras, el poder entender la verdad de Dios, el poder hacer la voluntad de Dios, esa riqueza que envuelve a todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios solamente puede provenir de él. Y también nosotros no podemos hacer planes. Yo puedo hacer un plan, voy a viajar, voy a hacer lo otro, y al final lo determina Dios si se da o no se da. Por eso es que a veces nosotros no nos tenemos que frustrar si teníamos un plan y no se dio. Voy a viajar, voy a hacer esto y no se pudo. Nosotros debemos de dar siempre gloria a Dios porque no sabemos de qué nos libramos, ¿verdad? Al final la libertad opera dentro de las manos de Dios. Había una referencia muy clara. O sea, en las manos de Dios estamos y no nos salimos de ella. Así es, así de sencillo. Podemos caminar dentro de ellas, pero al final no vamos a salir de la mano de Dios. Él nos tiene completamente gobernados de todos los puntos de vista. También podemos ver, por ejemplo, Jonathan, esa referencia, hermano, en la vida de Job. O sea, la gracia común operando. El hombre era un hombre justo, dice la Biblia, en toda la tierra y todo lo que nosotros queramos. Pero al final el hombre le dice, Señor, le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, el hombre había actuado y toda su justicia, todo lo bondadoso,
había sido simple y sencillamente por la gracia de Dios actuando en él. O sea, el hombre Job no tenía ningún mérito en todo lo bueno que él aparentemente hacía. Al final el hombre lo dice, de oídas te había oído, señores, mas ahora mis ojos te ven. El hombre reconoce que realmente no conocía a Dios. Hasta ese momento lo estaba empezando a conocer. O sea, que todo lo bueno que él hacía y todos sus ayunos y todas sus ofrendas y todo lo juicioso que él aparentemente era, es simple y sencillamente porque la gracia de Dios actuaba en él. De hecho, Satanás, Jairo le dice, bueno, no en balde, le dice, si lo tenés cubierto. O sea, que es esa cobertura que tenía Job, de diferencia a todos los que existían en ese entonces. Era una gracia especial que tenía Dios con Job. Así es, así es. Un trato diferente, sí. Correcto. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o van a opinar algo. Algunos hermanos de los que están ahí, la hermana Maribel, no sé, o Rosalín, o la hermana Yaoca, o la hermana Mati. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Sí, el hermano Mario aquí, Dios les bendiga a todos en gran manera. Solo quería colaborar con un Proverbios capítulo 16, verso 33. Dice la siguiente manera: los dados se tiran sobre el tablero, pero la decisión depende del Señor. Así que no depende ni del que quiere en cuanto a libre albedrío, sino que depende de Dios. Amén. Amén. ¿Ya? Dice que no también, dice también que no es del que quiere ni del que corre, sino del que él tiene misericordia. Sencillamente. Sí, o sea, se me vino ahorita a la mente, ahorita con ese versículo, cómo vino Pedro. Pedro y los demás apóstoles echaron suerte para ver quién iba a ser el sucesor de Judas. Pero Dios ya tenía guardado al hombre. Ya tenía a Pablo. Pablo, el número 12 ya estaba reservado. De hecho, Judas dice en los Salmos que era un oficio temporal. ¿Ya? Era un oficio temporal, claramente lo dice en la Escritura. Así que Dios todo lo tiene trazado y planeado. O sea, jamás, no hubo ni la más mínima posibilidad que Judas hubiera perdurado en su oficio, porque era un oficio temporal. Así que debemos de entender eso, que está todo determinado en base a un plan. Ya, como decía mi hermano, Centro de Milagro, pues igual todo está rayado, hermano. Aquí hagamos lo que hagamos, Dios tiene un propósito en nuestra vida y pues gloria a Dios por eso, porque si nos dejara la libertad, como decía Jairo, y que no hubiera una gracia, algo que nos detenga de ser tan malo, nosotros actuaríamos perversamente. Y aquí es donde cae también, vemos en Romanos, ¿verdad? Cuando el hombre viene y no toma conciencia de que Dios está ahí y lo sigue ofendiendo y comienza a ser ídolo, comienza a practicar idolatría y Dios viene y suelta ese muro de retención, esa gracia, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? El hombre se pervierte más y más hasta llegar al punto de deshonrar sus propios cuerpos, dice la Escritura, ¿ya? Que es un grado muy alto en lo que es la corrupción y la depravación del hombre, ya sexualmente hablando, es lo peor que puede sucederle a un hombre, ya llegarse incluso a hacer operaciones y cambiarse de género, es ya completamente pervertir su cuerpo. Así que vemos que Dios es el que nos está siempre guiando, toma el control de los gobernantes. Por eso también vemos también incluso a veces nosotros decimos, este presidente, que ¿por qué Dios no hace algo? Pues sí, que lo está haciendo. Simple y sencillamente Dios tiene el control de todo, eso es lo que nos merecemos y tenemos que orar en base a la prueba. Coronavirus igual, pero ¿por qué el coronavirus? ¿Y por qué murió fulano y no sutano? He escuchado gente así, si fulano era bueno, ¿por qué murió fulanito que era tan bueno y la sutana que es una víbora, está viva? O sea, ese tipo de comentarios en base a la justicia del hombre, ya, ella es mejor persona que aquel, ¿verdad? Pero son cosas pues que o sea, es increíble. No hay chance para creerse mejor que otro. Así es. Si vos haces algo bueno y crees que lo estás haciendo mejor que otro, estás equivocado. Es Dios simple y sencillamente operando en vos. De un comentario de la hermana Yaosca. Los evangélicos tradicionales viven estresados porque creen que su libre albedrío les hace perder la salvación a cada momento porque no se portan bien. Es cierto. ¿Entendés? Los amigos viven estresados creyendo que la salvación se pierde, no, cuando Dios sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa. Sí, o sea, nosotros vemos en la salvación también, en base a eso vemos que el que comienza la buena obra dice que la
perfecciona. No dice, el Así que comenzó la buena obra depende de su libre albedrío, de sus esfuerzos. O sea, la Biblia es clara, o sea, el que comenzó la buena obra la culmina, sí o sí. Aquí no hay opción para irse para otro lado. Aquí sí o sí la va a culminar. Pablo exclama y dice, ¿quién acusará o quién condenará a los escogidos de Dios? Sin Dios que Nadie, justicia. absolutamente nadie. Nadie nos puede condenar. No sé si tienen algún otro comentario. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Sí, otro proverbio, hermano, donde dice que Dios, el hombre tira la moneda al aire y Dios decide qué es lo que cae. Así es. Entonces vemos ahí, hermano, que muchas veces caminamos nosotros con la monedita en la bolsa y la andamos tirando cada rato y queremos que caiga como nosotros queremos y no es así. Ya, entonces es. Dios determina cómo cae la moneda, así que dejemos de andar con esa monedita en la bolsa y que decida Dios nuestros pasos. No, y hoy podemos ver la corrupción del mundo o la falsa moralidad. Ahora, por ejemplo, con los famosos coach por ejemplo, Margarita Paz y todo este tipo de gente, como los coaches que te forman, todo el positivismo y toda la jugada y que te dicen de que no, más bien lo que hace es llenar de ego al hombre, porque creen, o sea, le hacen creer al ser humano que él tiene la capacidad de tal vez de ser exitoso, de ser propio, y al final, brother, el que va a ser empresario porque Dios lo determina. No importa todo lo que te forcé y todo lo que querrás hacer dentro de tu vida, o todos los planes que querrás, o todo lo que querrás estudiar. Si al final Dios ha determinado mantenerte coyol quebrado y coyol comido, así va a ser, hermano, ¿entiendes? Así va a ser, todo opera o todo gira en torno a la voluntad del ser humano, en torno a la voluntad de Dios. Tampoco, Jairo, queremos, ¿verdad? Que los hermanos, bueno, coyol quebrado, coyol comido, me tiro a la calle de en medio y no hago nada, como holgazán, porque nosotros debemos de entender de que debemos nosotros hacer nuestro mejor esfuerzo, pero siempre, o sea, estar centrado en buscar siempre dirección con Dios, entender los propósitos. Si nosotros hemos emprendido algo y vemos que no se puede, entonces debemos de ver si realmente eso no nos conviene. Pues debemos de tener esa mentalidad de Cristo. Sí, lo que pasa es que también hago este comentario porque hay muchas personas que se frustran, como vos decís, claro, cuando tienen algo, y el Señor, o sea, la gente vive frustrada. Por ejemplo, ahorita lo que vos decís también, lo del coronavirus, la gente vive frustrada, camina como 40 libras 40 litros de alcohol en la calle, con 50 mascarillas, y ahí van, o sea, y ellas, según ellas van protegidas, ¿me entiendes? Cuando Dios determina su deceso, ¿me entiendes? Cuando sabemos que el hombre tiene una fecha y un día puntual donde se tiene que enfrentar a la muerte. Y aunque andes como andes, me acuerdo de lo que nos comentaba la vez pasada el hermano Pavel, que nos decía de que, por ejemplo, su familia, que son evangélicos tradicionales, dicen de que cuidaban al abuelito y ni siquiera a los abuelitos y ni siquiera lo dejaban llegar a que llegara a visita de la misma familia, sino que lo tenían encerrado. Y al final el señor se murió ahogado con un bollito de pan. ¿Me entiendes? O sea, Dios, brother, ¿me entiendes? Sea como ser, man. O sea, de tanto cuidarlo, lo mantenían encerrado y el señor murió con un bollito de pan. Entonces, al final, pues no se trata del hombre, sino que se trata de la voluntad o de la benevolencia de Dios. Sí. Eso es todo. Lo que Dios ha determinado para la vida de cada quien. Así de sencillo. O sea, nosotros fuimos creados con el propósito de adorar a Dios, y también de ver la grandeza de Él. Él se manifiesta, Él muestra su justicia, su odio con algunos, muestra su amor y misericordia con otros. O sea, es necesario que nos regáramos, o sea, que existieran miles y millones de personas donde Dios manifestara sus atributos. O sea, fuimos creados en base a un plan perfecto que Dios hizo desde los comienzos de los siglos, donde el tiempo no existía. Así que debemos de entender eso, que aquí no se trata de un evangelio antropomorfo, donde el hombre ha venido y aparecido un Dios y le dice, bueno, vos haces esto, decidís, haces lo otro, y si no, pues aquí voy a estar. Ahí cuando querráis me venía a buscar, ¿oíste? Como el brother aquel que tenía el teléfono que llamaba a Dios, dice, le pegaba su llamadita, y Dios le decía qué era lo que iba a hacer. O sea, cosas así hemos llegado a ver
en ciertos ministros, pues, de que entonces hay que ver, y como dice Jairo, no frustrarnos, porque aquí aún cristianos y cristianos de veras se pueden ir. Aquí no somos exentos, pero debemos de entender también que si nosotros tomamos las medidas que tomemos, cuando nos toca ir, nos vamos a ir por un accidente, un paro cardíaco, ya, un cáncer, etcétera, etcétera. Nos va a llegar tarde o temprano. Cuando Dios ya no nos necesite en circulación, nos está mandando a llamar, debemos de ver eso también como algo glorioso. Pablo jamás dijo, Señor, no me maté, porque eso lo siento ya como que morirme, como que no, porque es como un castigo. O sea, en ninguna epístola leo a Pablo quejándose que, me voy a llegar a morir, eso es un castigo. Más bien, para mí el vivir en Cristo y el morir, ¿qué era? Una ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque el que está en Cristo sabe que esto terrenal es temporal, y después viene lo glorioso. Entonces debemos de entender eso, pues vivir con esa confianza, sinceramente. Así es. Para cerrar, voy a leer un texto más en Hechos capítulo 17, del verso 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da todo a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Ahí no hay dónde. No hay dónde. Cada persona, un Hitler, un Carlos Magno, un Napoleón, quien sea, todos fueron puestos en un momento de la historia, ¿ya? Un Nabucodonosor, ¿ya? O sea, cada César que fue puesto, todo con un propósito. Aquí no hay espacio a pensar de que él hubiera sido, porque no existe. Es lo que es y punto. Por eso dice la Biblia que Dios llama las cosas antes que sucedan, o sea, lo que no es, o sea, lo llama como que es, porque simple y sencillamente él lo hizo. Así es. Así es sencillo. Venga, hermano. Bueno, dígame. Otro punto importante, hermano Jairo, es que a pesar de todo, de todas las circunstancias, de lo malacandraca que hayamos sido, hay un versículo importante, central en la vida del creyente, y es Romanos 5:8. ¿Cómo se derrama el amor de Dios para con sus hijos? ¿Cómo se derrama el amor de Dios para con los escogidos? En que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Amén. Esa es la bendición más grande y maravillosa, que todo creyente en Cristo Jesús, regenerado, puede entender eso en su vida, que Cristo Jesús murió por nosotros. Ese es el amor más grande y sublime que Dios pudo haber derramado sobre sus escogidos. Aún siendo malacandraca, aún siendo despreciado, aún siendo lo que habíamos sido anteriormente, Cristo murió por nosotros y puso en nosotros una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza está en Cristo Jesús, que Él puso su Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y siendo aún pecadores, tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros, como dice 2 Corintios 5:21, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y que somos una nueva creación. Y esa nueva creación no es horizontal, esa nueva creación es vertical, que emana de Dios, viene de Dios y es por Dios y para la gloria de Dios. Amén, hermano. Bueno, Amén, hermano. me recuerda, Amén, amén. Me recuerda el pasaje donde habla, le dice a Simón, ¿verdad? ¿Quién le amaría más? Uno le debía poco y otro le debía más dinero y el Señor perdonó a ambos. Entonces le dice, Simón, bueno, ciertamente el que le perdonó más, ¿no? Entonces igual, hermano, o sea, cuando nosotros reconocemos lo que Dios hizo por nosotros y lo que somos, entendemos
la depravación del hombre, entendemos la maldad en el hombre, entendemos de que ha determinado nuestros días para su gloria, y entonces al final entendemos de que no nos merecemos nada, entendemos ese perdón que Dios hizo por nosotros. Entonces eso es lo que Dios quiere que veamos, amarle más. Por eso vino a morir por lo más vil y despreciable de este mundo, para que eso vil se diera cuenta de lo que es y su gratitud sea más alta, más grande. Y así debemos de comportarnos nosotros, no ser mal agradecidos. Muchas veces somos mal agradecidos y no entendemos eso. Amén. Amén. Entonces, bueno, Bueno, hermano, ya queda poco tiempo, quedan solo 7 minutos. Yo creo, Jairo, que aquí la dejamos, y pues esta es una de muchas, y vamos a ver la próxima vez, para que no se esté cortando, hacerlo con el Zoom de entonces Fred. vamos a tratar de reunirnos todos los domingos, hermanos, para que estemos pues en estos conversatorios, poder quitarnos un poquito, ¿verdad? Los hermanos que tal vez como Luis, que me decía que él pues no tiene congregación cerca de la doctrina, sino que a una iglesia tradicional. Entonces yo creo que esto también nos ayuda bastante a mantenernos activos en el Señor y a tener coinonía entre el cuerpo de Jesucristo. Entonces vamos a estar tratando de hacerlo todos los domingos a las 12, y así igual forma preparar diferentes temas y también diferentes expositores, ¿verdad? Así es, correcto. Claro. que sí. Bueno, si alguien más va a decir algo, ya quedan solo 6 minutos. Si no, aquí lo dejamos, hermanos. Les agradecemos por su tiempo. Bendiciones. Los amamos en Cristo y esperamos que sigamos aquí conectándonos siempre, haciendo coinonía, y sigamos invitando más gente, porque necesitamos que muchos escuchen la palabra. La palabra escasea. Aquí no venimos a predicar un evangelio de hombres, a incentivar a nadie, ni a decirle que es millonario, que saque el campeón que está dentro. Aquí venimos a decir que es un miserable desquebrajado, que lo único que puede aportar es su pecado, para que el Señor tenga misericordia y lo salve. Así de sencillo. Amén. Amén, así es. Amén. Bendiciones, pues, hermano. Bendiciones a todos, entonces. Bendiciones, amén. Bendiciones. Dios les bendiga a Bendiciones, todos. hermano. Bendiciones, vale. Bendición.